Bueno, vas a poner los ejercicios unidos del parcial uno y yo soy Mateo Hernández. Bueno, por acá tenemos cuatro funciones de utilidad que vendrán siendo esta función línea que imprime en la consola un encabezado para visualizar mejor el programa. Menú, que básicamente retorna un entero que se pide por consola y además muestra las opciones, y este valor que retorna es para navegar mediante el switch. La función mayús coge un arreglo y lo que no está en minúsculas lo pasa en mayúsculas, porque la categoría alimentar en minúsculas es igual a la categoría alimentar en mayúsculas. Computacionalmente no, pero para nosotros como personas sí, por eso, pero computacionalmente no. Entonces por eso siempre procuramos pasar a mayúsculas para que no pasen esas confusiones. Limpiar arreglo es una función que limpia no lo limpia, sino que lo inicializa. ¿Por qué? Por lo mismo. Eh, Tengo un arreglo de 20 caracteres que está definido acá, y este siempre se va a pedir por consola. En el caso de que la categoría se lleve los 20 caracteres, se cambiaría del todo, ¿cierto? Pero en el tal caso de que ingresen una categoría que sea solo 4 caracteres o menos de 20, básicamente las posiciones que sobran, pues que están a la derecha de la categoría que se acaba de ingresar, quedarían iguales que a la anterior. Entonces por eso lo que hago es que lo vuelvo y lo inicializo para volver a pedir datos de entrada. Eh, la función copiar. Esta coge un puntero de puntero tipo char y se lo envía a otro puntero de puntero del mismo tipo char, y la cantidad de categorías. Entonces acá hay un ciclo for y en cada posición del puntero de puntero, pues del destino, se va a crear un char de 20 caracteres en el head, y después se le va a entregar al puntero en la posición y se le entrega lo que había en origen de la misma posición. Esto lo hago para la variable auxiliar. Aquí más adelante lo explicaré. Eh, Copiar, imprimir. La función imprimir, le entregamos el arreglo, en este caso serían las categorías y el número de categorías. Y ya está por acá. Imprimir. Si no hay ninguna categoría, va a imprimir que no existen. Y como le digo, n es la dimensión para saber cuántas categorías llevamos. Y ella lo que hace es entrar al puntero de puntero de acuerdo ahí, o sea que en la primera categoría va a imprimir carácter por carácter, que serían de 0 a 20. Básicamente es lo que hace. eh, la función validar está por acá. Lo mismo, le entregamos el arreglo, las categorías y la palabra que se ingresó. Esta palabra ya se la mando en mayúscula para poder compararla correctamente, y el número de categorías que van. Entonces lo mismo, eh, el arreglo en la posición y, como es un puntero de puntero, y en la posición J de las 0 a 20 que creamos en el head, y le preguntamos que si es igual a carácter por carácter. Le hacemos esta pregunta siempre, y si es correcto se incrementan los caracteres, y en tal caso de que sea igual el número de caracteres se retorna falso, y de lo contrario se retorna true. Acá inicializo car 0 pues, porque acá ya inicia con otra palabra, o sea, él empieza en arreglo 0 y después va a pasar a arreglo 1, arreglo más 1, y entonces ya tengo que limpiar los caracteres y volverlos a 0. Listo.
agregar. Listo, acá lo mismo, recibe el puntero de puntero, las categorías y el nuevo dato ya validado, la nueva cadena, perdón, el nuevo, el nuevo puntero o la lista de 20 caracteres que creé para pedir por consola. Y la posición, acá la posición es, o sea, la posición acá es la última después de haber creado en el hit. Esperen, no, va a ser un paréntesis, la explico mejor ya que estoy acá. Acá en el caso 2, ¿cierto? La primera vez sería en este caso cuando n igual es 0. Entonces incrementamos a n y creamos en el hit un puntero de un arreglo tipo char, ¿cierto? De n posiciones. ¿Cierto? Acá pedimos esa categoría. Esto no iría. ¿Cierto? Pasamos a mayúsculas y acá llamamos la función agregar. Acá le agrego la función n-1 porque es como una lista 0, 1. Entonces, para que empiecen las 0, le resto 1, ¿cierto? Pero esto ya, en el segundo caso ya sí es más distinto. Cuando ya vamos a agregar una segunda categoría. Por acá había yo creado un puntero de punteros que es categorías y un puntero de punteros auxiliar que lo que hace es que va a copiar la información que hay en categorías para mantenerla mientras reservamos un espacio más de memoria en el heap para categorías. Te lo voy a explicar acá brevemente. Entonces, a auxiliar le reservamos lo mismo que categorías aquí, ¿cierto? Y se lo mandamos, lo que hay en el categoría se lo mandamos a auxiliar y el número de datos. Después eliminamos lo que está reservado en el heap, pero no, acá no queda eliminado el puntero, sino lo que está en la memoria. Entonces acá tenemos que inicializar el puntero porque si no sería un puntero salvaje. E incrementamos n. Y lo mismo en categorías, volvemos y reservamos un espacio, pero ya como n se incrementó ya sería de 2. Y listo, lo que habíamos guardado en auxiliar se lo vamos a mandar a categorías hasta la posición n-1, porque la posición n no la mandamos acá. Esta n-1 la completamos ya aquí en esta parte de agregar, ¿cierto? Lo mismo, se pide la categoría, y acá está la función validar que ya había explicado. Si retorna true, continuamos a agregar. Y acá le entregamos la categoría, o sea, el puntero de punteros, donde están todas las categorías actuales, la categoría de ingresar, que es esta, y la posición donde se va a agregar. Y entonces vamos a volver a la posición, a la función agregar, que acá se la hayamos enviado. Acá le decimos que reserve una lista de 20 caracteres tipo char. Y con aritmética de punteros, esto se conserva acá. ¿Por qué? Porque ya sabemos en qué posición vamos a entregar la nueva categoría. Solo cambiaría acá y que va desde hasta 20 y que lo indexamos de acuerdo a este puntero, a esta lista. Listo. Y en tal caso de que esto sea false, pues le dice al usuario que ya existe la categoría y como fue una falsa alarma de creación de categoría le restamos lo que había. Y ya para finalizar eliminamos lo que está en el hit que reservamos en el puntero de puntero auxiliar y lo inicializamos. Vamos a dar una prueba. Entonces ahora sí, visualizar categorías, no hay categorías.
Acá nos dice que no hay categorías. Y entonces vamos a proceder a crear una categoría. Antes alimentación. Listo, ahí la creo. La vamos a visualizar. La pone en mayúsculas. Y vamos a validar que no se pueda repetir esa categoría. Alimentación. Alimentación. ¿Cierto? Y acá nos dice que la categoría ya existe y por tanto si yo le doy mostrar no me haría salir. Entonces vamos a crear una segunda categoría que sería por ejemplo vida y vamos a mostrarla. Listo, ya con esto sería la parte del punto 1. Bueno, ya ese es el código del punto 2. Voy a volver a explicar primero las funciones y después la función principal main. Estas 4 funciones de utilidad son las mismas del punto anterior. Acá en funciones de memoria dinámica hay una ligera modificación, entonces voy a explicarlas. En el caso de imprimir, no, mejor voy a empezar explicando cómo gestioné la memoria en este punto. Acá tengo un puntero de punteros tipo char para los usuarios y un puntero de punteros tipo char también datos. Tengo dos porque este users va a almacenar los usuarios para tenerlos ahí como una lista de usuarios, pero solo va a ir a registrar el ID. Y acá en datos va a registrar el ID más el resto de datos personales. Y para cada puntero de punteros creé un auxiliar. Y este tipo, esta lista tipo char para pedir datos por consola. Entonces listo para imprimir. No, antes. Acá en este puntero de punteros. Este puntero de punteros lo que hace es, le estoy dando acá una, a ver, acá primero obviamente se reserva el espacio aquí, acá, cierto, para un usuario, para en el ejemplo de un usuario 2 o 3, cierto, de acuerdo a n. Listo, entonces ya de acá pasaría a la parte del puntero. Acá tengo esto para pues, hacer un menú de ingresar datos, cierto. Y acá para que en esta lista de 20 caracteres pido los datos de entrada o si los datos de entrada y los limpio. A ver. Voy a explicar cómo funciona la memoria en este ejemplo para mi programa. Cierto, yo he hecho que esto es para un menú ingresar palabras. Entonces todo esto lo voy a meter dentro de una lista. Por eso acá le doy a cada posición del puntero de punteros le va a agregar una lista de caracteres de 108 palabras, cierto. Y pues más adelante vuelvo a esta función, era para explicar lo del imprimir, la función imprimir. Esta función imprimir va a imprimir los 108 caracteres de la posición del arreglo. Como es básicamente es cuando llega a esas posiciones, es que es muy duro verlo así, a ver. No, yo voy a abrir un pen acá. Cierto. Acá en users guardo los usuarios, cierto. El 1, el 2,
el 013. Y acá en datos, por cada usuario va a guardar el ID, el nombre, apellido, país, celular, día, mes y año de nacimiento. Y ocupación. Cierto, entonces para esto estoy dando 20 caracteres. No, perdón. Para este 10. Para estos dos día 20. O sea que ya estos dos suman 40. Este también 20. Entonces ya acaban 60. No, perdón. Van 70. Por el celular estoy dando otros 10, entonces ya harían 80 caracteres. Por este estoy usando 2, entonces ya serían 82, 84. Estoy dando 4, 88. Por la ocupación estoy dando otros 20 caracteres, entonces ya serían 108, ¿cierto? Entonces eso es lo que hago acá en esta función nuevos datos. Le creo una lista de 108 caracteres y guardo la información así continua. Y acá en el print ya es cuando hasta el paint, no, eso no es. Acá en el print va a imprimir las 108 posiciones, pero cuando llegue a esta posición 9, 29, 49, 69, 79 y 87 va a imprimir un espacio. Y cuando llegue a la 89, 83 va a incluir unas barras que son para hacer el formato de fecha. Bueno, ya para acá rápidamente voy a mostrar cómo corre el programa. Listo, acá visualizar usuarios. Nos muestra que no hay. Entonces vamos a marcar el primero. Nos pide el ID. Si lo ingresamos. Nombres. Acá la parte que dice más es los caracteres máximos. Mateo. Apellido. Hernández. Colombia. Celular. No, para cualquiera. El día de nacimiento. El mes. El año. La ocupación. Estudiante. Listo, vamos a visualizar. Que acá el ID, el nombre, todo correctamente en mayúsculas. Y vamos a ver que valide que no se repita el mismo usuario cuando lo intentemos crear. Entonces acá 1, 193, 41. Listo. Acá dice que el usuario ya existe, entonces por tanto no haría salir en lista correctamente. Eso sería todo. Muchas gracias.